Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Diario de Español. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Esperamos que tengáis una semana fantástica. Yo soy Sofía. Y yo soy Mateo. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros un día más. Sí, y antes de empezar quiero recordaros algo muy importante. Hoy vamos a usar algunas expresiones naturales, como en una conversación real. Si no entiendes el 100%, no te preocupes. Intenta adivinar por el contexto. Es la mejor forma de aprender. Escuchar y sentir el idioma. Exacto. No necesitáis entender cada palabra. La idea es comprender el mensaje general. Y hablando de conversaciones, Sofía, el otro día pensé en algo muy básico, pero muy importante. La forma en que saludamos en España. Es verdad. Para nosotros es algo súper normal, pero para alguien de otro país puede ser una sorpresa. El famoso hola español es mucho más que una palabra. Justo de eso quiero hablar hoy. Del contacto físico, de los abrazos y, por supuesto, de los 2 besos en la mejilla. Creo que es un tema muy interesante y útil para nuestros oyentes. Me encanta la idea. Es una parte muy bonita de nuestra cultura. Vamos a explicar cómo funciona todo este mundo de los saludos en España. Muy bien, Sofía. Empecemos por el principio. Imagina que conoces a una persona nueva en una fiesta. Un amigo te presenta a su amiga Laura. ¿Qué pasa después de decir hola, Laura? Buena pregunta. Pues después de decir hola, encantada, lo más normal es que yo me acerque y le dé 2 besos en la mejilla, uno en cada lado. Es casi automático, no lo pienso. Exacto. No es una pregunta, no es una opción. Es la forma estándar de saludar a alguien que te presentan en un contexto informal, como una fiesta, una cena con amigos, o incluso en el trabajo si el ambiente es relajado. Sí, para mí es una forma de ser cercano, de mostrar amabilidad. Es como decir, hola, me alegro de conocerte, pero con un gesto. Sin los besos, un saludo me parece un poco frío, un poco distante. ¿No te pasa? Te entiendo perfectamente. Yo también lo hago de forma natural, pero a veces pienso en la perspectiva de un extranjero. Vienen a España y de repente una persona que no conocen de nada se acerca mucho a su cara. Puede ser un shock cultural. Es verdad. Recuerdo una vez que una amiga de Estados Unidos vino a visitarme. La presenté a mi grupo de amigos. Éramos como 8 personas. La pobre recibió 16 besos en menos de 1 minuto. Estaba con los ojos muy abiertos, como diciendo, ¿qué está pasando? Pobre. Es una situación divertida, pero nos ayuda a entender que lo que para nosotros es normal, para otros es nuevo y extraño. Por eso es importante hablar de las reglas no escritas de los saludos. Totalmente de acuerdo, porque no siempre damos 2 besos. Depende de la situación y de las personas. Vale, aquí viene la parte más importante. Vamos a intentar crear una pequeña guía sobre los 2 besos. Sofía, tú que eres tan sociable, ayúdame. Primera situación. 2 mujeres que se conocen por primera vez. 2 besos, siempre. Si me presentan a una amiga tuya, a una compañera de trabajo, a la hermana de una amiga, 2 besos. También si ya la conozco. Cuando saludo a mis amigas, siempre nos damos 2 besos. Perfecto, muy claro. Ahora, situación número 2. Un hombre y una mujer. También, 2 besos. Si tú, Mateo, me presentas a un amigo tuyo, él y yo nos daremos 2 besos. Y cuando te veo a ti, también nos damos 2 besos para saludarnos y para despedirnos. Correcto. Esta es la norma general en situaciones sociales. Y ahora la situación que más dudas crea. 2 hombres. Aquí la cosa cambia. Normalmente 2 hombres no se dan 2 besos para saludarse. Lo normal es que se den la mano, un apretón de manos. Exacto. Entre hombres, el saludo estándar es darse la mano, sobre todo si no se conocen muy bien. Si son amigos muy cercanos, a veces se dan un abrazo, pero los besos no son comunes. Bueno, hay excepciones. Por ejemplo, en mi familia, mi padre le da 2 besos a mi hermano o a mis tíos. Entre familiares, a veces los hombres sí se dan besos, pero es algo más personal y depende de cada familia. No es la norma general en la calle. Es un buen punto.
La familia es un círculo diferente, pero para un estudiante de español que conoce a gente nueva, la regla simple es mujer-mujer, besos. Hombre-mujer, besos. Hombre-hombre, la mano. Exacto. Y hay otro detalle muy importante, Mateo: el orden de los besos. ¿Por qué mejilla empezamos? Cierto. Esto es fundamental para evitar un momento incómodo. La costumbre en España es empezar por la derecha. Es decir, tú ofreces primero tu mejilla izquierda para recibir el beso en tu mejilla derecha. Sí, es un pequeño baile. Te inclinas un poco hacia tu izquierda para dar el primer beso en la mejilla derecha de la otra persona, y luego cambiáis. Suena complicado, pero cuando lo ves una vez es muy fácil. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar con nuestros oyentes. Entiendo que todo esto puede ser un poco confuso al principio. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si voy a dar 2 besos y la otra persona me da la mano? ¡Qué momento tan incómodo! Ay, por favor, que nadie se preocupe por eso, de verdad. No pasa absolutamente nada. Los españoles sabemos que nuestra forma de saludar es muy particular. Si un extranjero se equivoca o duda, lo entendemos perfectamente. Simplemente sonreímos y seguimos. A veces incluso es una situación graciosa que ayuda a romper el hielo. Es verdad. Lo más importante no es hacer el gesto perfecto. Lo más importante es la intención de ser amable y abierto. Si te equivocas, te ríes y dices, «Ay, perdón, la costumbre de mi país». Y ya está. Exacto, no hay que tener miedo. La gente valora el esfuerzo de adaptarte, no la perfección. Bien, ya hemos hablado de los besos, pero hay otro gesto muy común en España, el abrazo. ¿Cuándo usamos el abrazo, Sofía? ¿Es más o menos íntimo que 2 besos? Para mí, un abrazo es definitivamente más íntimo. Los 2 besos son un saludo social estándar. Un abrazo es para gente con la que tienes más confianza. Yo abrazo a mis mejores amigos, a mi familia, personas a las que quiero mucho. Estoy de acuerdo. Un abrazo transmite más emoción. Por ejemplo, si no veo a un buen amigo desde hace 6 meses, cuando nos encontramos, primero nos damos un gran abrazo y después quizás los 2 besos. El abrazo dice, te he echado de menos. Sí, o en situaciones especiales. En un cumpleaños le das 2 besos y un abrazo a la persona. O si alguien te da una buena noticia, le das un abrazo de felicitación. O si un amigo está triste, le das un abrazo para consolarlo. Es como si los saludos fueran un pequeño baile con diferentes pasos. El apretón de manos es el paso más formal. Los 2 besos son el paso social y amistoso. Y el abrazo es el paso más emocional y cercano. Con la práctica aprendes qué paso usar en cada momento. Qué buena metáfora, Mateo. Un baile. Me ha encantado. Y como en un baile, a veces pisas a alguien sin querer, pero no pasa nada. Pides perdón y sigues bailando. Exacto. Y también es importante observar. Cuando llegas a un grupo, mira cómo se saludan entre ellos. Eso te da mucha información sobre la relación que tienen y sobre qué se espera de ti. Oye, Mateo, hemos hablado de situaciones con amigos, familia, situaciones informales. Pero ¿qué pasa en un contexto más formal? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Muy importante. En situaciones profesionales o muy formales, la costumbre es diferente. Ahí lo más seguro y correcto es dar la mano, a un hombre o a una mujer. Si vas a una entrevista de trabajo y saludas al entrevistador o a la entrevistadora, le das la mano. Sí, dar 2 besos en esa situación sería demasiado familiar. Quizás si después trabajas allí mucho tiempo y tienes una buena relación con tus compañeros, empieces a saludar con 2 besos. Pero al principio, siempre la mano. Exacto. En caso de duda, en un contexto profesional, la mano es siempre la opción correcta. Es mejor ser un poco más formal que demasiado informal. Me ha venido a la mente una historia divertida. Tengo un amigo de Inglaterra. Se llama Tom. La primera vez que vino a España a conocer a mi familia, estaba muy nervioso por el tema de los saludos. Yo le expliqué las reglas. ¿Y qué pasó? Pues que se lió un poco. Cuando le presenté a mi hermano mayor, Pablo, Tom se inclinó para darle 2 besos. No me digas. ¿Y cómo reaccionó tu hermano? Mi hermano se sorprendió un segundo, pero enseguida se empezó a reír.
Le dio una palmada en la espalda a Tom y le dijo, «Bienvenido a España, hombre. Casi aciertas». Fue un momento súper gracioso y nos reímos todos mucho. No hubo ninguna situación incómoda. Al contrario, fue divertido. Esa es la clave. La gente en España es, en general, muy abierta y comprensiva con estas cosas. Nadie se va a enfadar si te equivocas. Lo ven como algo simpático. Por eso, el consejo final para nuestros oyentes es: observad, intentadlo y, sobre todo, relajaos y disfrutad del momento. Es solo una forma de conectar con la gente. Bueno, Sofía, creo que ha sido una conversación muy útil. Antes de terminar, como siempre, vamos a repasar algunas palabras importantes que hemos usado hoy. Palabras que quizás son un poco más difíciles. Claro que sí. Vamos allá. La primera palabra es mejilla. He dicho que en España damos 2 besos en la mejilla. Sofía, ¿qué significa exactamente mejilla? La mejilla es una parte de la cara. Es la parte que está al lado de la nariz y de la boca. Todos tenemos 2 mejillas, una a la derecha y una a la izquierda. Muy bien, sencillo y claro. La segunda palabra es incómodo. He mencionado que un error al saludar puede crear un momento incómodo. ¿Qué es algo incómodo? Una situación incómoda es una situación que no es agradable, que te hace sentir un poco mal o nervioso. Por ejemplo, cuando hay un silencio muy largo en una conversación, ese silencio es incómodo. Perfecto. La tercera palabra es costumbre. Hemos hablado mucho de que los 2 besos son una costumbre española. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es algo que un grupo de personas, por ejemplo, la gente de un país, hace de forma habitual. Es una tradición, algo que es normal en una cultura. Por ejemplo, comer paella los domingos es una costumbre para muchas familias en Valencia. Genial. Y la última palabra, cariño. Has dicho que los saludos con besos y abrazos son una forma de mostrar cariño. ¿Qué es el cariño? El cariño es un sentimiento bueno de afecto hacia otra persona. Es un sentimiento de amor o de amistad. Cuando abrazas a tu madre, le muestras tu cariño. Fantástico. Mejilla, incómodo, costumbre y cariño. 4 palabras muy útiles para entender mejor la cultura española. Bueno, pues creo que hemos hablado mucho de besos y abrazos por hoy, ¿no, Mateo? Sí, creo que ha quedado bastante claro. Entonces, para resumir las ideas principales, en España los saludos en contextos informales son muy físicos. 2 besos es la norma entre mujeres y entre hombre y mujer. Entre hombres, lo normal es un apretón de manos. Y que no hay que tener miedo a cometer errores. La gente es muy comprensible. Exacto. Esa es la idea más importante. Oye, y si queréis leer todo lo que hemos dicho hoy, la transcripción completa de este episodio está disponible en nuestro blog. La dirección es dailyspanishpodcast.blogspot.com. Eso es. Y si este episodio te ha ayudado o te ha parecido interesante, por favor, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda mucho a continuar creando contenido para vosotros. Sí, por favor. Y tenemos una pregunta para que respondáis en los comentarios. ¿En tu país, cómo saludáis a la gente? ¿También con besos o abrazos? ¿O de una forma diferente? Nos encanta leer vuestras experiencias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que pasen una excelente semana. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte. Y 2 besos. Hasta la próxima. Adiós.